rescató. En ti yo encuentro paz y la verdad. El tiempo que fallé, los intentos de mi piel, sin Dios no logro nada. El tiempo que fallé, los intentos de mi piel, sin Dios no logro nada. Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que se encuentren todos ustedes muy sanos y que además el Señor esté poniendo su paz y nos esté dando su paz en estos días difíciles en el que necesitamos la paz de Dios en nuestro corazón. Como ustedes saben, la primera iglesia nació en un momento difícil, un momento turbulento. El Imperio Romano dominaba la mayor parte del mundo conocido, el cual es descrito por la Biblia como el último de los imperios antes de la instauración, de la implantación del reino de Dios, el cual, como saben y hemos dicho ya, será un reino eterno. Y es representado en la Biblia por las piernas de la imagen que veíamos la semana pasada de Nabucodonosor, que vio él. Y también, si ustedes leyeron Daniel, el libro de Daniel, conforme a la recomendación que les hice, si se tomaron el tiempo, es la cuarta bestia que se menciona ahí, una bestia espantosa y terrible. Queriendo decir con esto que este imperio, este gobierno, este reino se caracterizaría por ser un reino muy agresivo, muy violento y por demás destructivo. También vemos claramente que la animadversión que los judíos mostraron para con el Señor Jesucristo se transmitió y continuó para con la iglesia. Entonces la iglesia nace en un momento difícil, en un momento complicado. A aquellos primeros cristianos se les prohibió predicar. Ustedes pueden leerlo en los primeros capítulos del libro de los Hechos, cómo las autoridades los llaman y les prohíben estrictamente seguir predicando en el nombre de Jesucristo, lo cual ellos no obedecen y siguen predicando. Pero no solo eso, sino que también se nos dice que los encarcelaron, los maltrataron, los torturaron y también los persiguieron. De tal forma que tuvieron que dejar sus hogares. Mira, estoy leyendo contigo Hechos capítulo 26, verso 9. Dice Pablo, está hablando Pablo, está contando su experiencia. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Imagínate que te encerraran en la cárcel. Dice: habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Fuera del país, Pablo siguió con esta actitud en contra de los cristianos. Este era el ambiente que reinaba, que imperaba en aquellos días difíciles. De hecho, cuando matan a Esteban, se desata una persecución contra la iglesia. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 1, dice: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora es difícil imaginar, muy difícil imaginar esta experiencia de ser perseguido, de ser expulsado, de ser esparcido lejos de tu casa, de tu hogar. Imagínate que un día no puedes regresar a tu casa. Imagínate que ya no puedes estar cerca de tus familiares, de tu ambiente, de tu entorno, de tu actividad económica.
Ahora tienes que salir corriendo. Esta idea de que fueron esparcidos por Judea y Samaria equivale a lo que para nosotros sería tener que salir rumbo a otro estado. En nuestro caso, que estamos aquí en el estado de Jalisco, tendríamos que pensar en algo así como salir corriendo rumbo a Colima o rumbo a Nayarit, rumbo a Durango, a otros estados circunvecinos al estado de Jalisco. Pero ya no puedes estar en tu casa. A ver, báñate. A ver, ve al baño. A ver, cámbiate de ropa. Eres expulsado, eres perseguido. Tienes que salir corriendo, huyendo, porque tu vida está en peligro. Si te quedas igual y te atrapan o te encarcelan o te matan, te torturan. Entonces estos primeros cristianos tuvieron que vivir esta experiencia. Imagínate qué duro debe haber sido. Piénsalo un momento. Mira lo que dice Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, y este va a ser como nuestro texto base, ¿sale? Hechos capítulo 11, aquí lo vamos a mantener, vamos a estar yendo y viniendo, pero Hechos 11, 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces mira, aquí te muestro esta imagen en donde puedes ver, así en general, dónde estaba. Si te fijas en la parte de la imagen del lado derecho está Jerusalén, y ahí puedes ver que Chipre está hacia arriba, es una isla, y más arriba está Antioquía de Pisidia. Aquí los estudiosos no se ponen de acuerdo con claridad si fueron Antioquía de Siria o Antioquía de Pisidia. Yo estoy más inclinado a pensar que fueron hasta Antioquía de Pisidia. Pero aquí vemos que tuvieron que salir de su país, dejaron su país. Ahora piénsalo, no nada más tuviste que salir y estar en Colima, Nayarit, sino que además a lo mejor te tuviste que ir hasta Guatemala o hasta Centroamérica o a Sudamérica o a otra parte, a otro país, huyendo. Yo me imagino que esto produjo en los primeros cristianos una especie de descontrol, estaban, como decimos ahora, sacados de onda. Me imagino. Pero el versículo 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Si tú te fijas, Cirene está en la imagen que te mostré, al lado izquierdo de la pantalla, de lo que es Egipto, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Pero ve lo que dice el versículo 21, dice: y la mano del Señor estaba con ellos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Este versículo 21 nos muestra claramente el propósito que Dios tenía en medio de una circunstancia tan horrible y tan adversa para la vida de todos estos cristianos, que era que gran número creyera y se convirtiera al Señor. Aquí vemos el propósito de Dios, y lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a seguir diciendo. Dios tiene el propósito de lograr que más y más personas puedan creer y convertirse al Señor. Ese es el tema de Dios. Alcanzar a rescatar más personas, sacar a más personas del reino de las tinieblas y pasarlo al reino de la luz. Lograr que se conviertan, que reciban el perdón de sus pecados, que experimenten esta maravillosa experiencia de la conversión, de la salvación, de la transformación, de la presencia del Espíritu de Jesucristo en la vida. Ese es el tema. Dios está buscando formas en las que nosotros lleguemos a más personas. Dios permitió la persecución y fueron esparcidos incluso más allá de su país, fuera de las fronteras, muy lejos. Tan solo entre Jerusalén y Chipre hay 400 kilómetros, lejos del país, con la intención abierta de Dios de que un gran número de personas se convirtieran al Señor. Pero luego también ve lo que dice el versículo 21. Dice: y la mano del Señor estaba con ellos. Estamos hablando de la provisión de Dios, de la dirección de Dios, de la protección de Dios. Es cierto, fueron esparcidos. Es cierto, fueron perseguidos. Es cierto, fueron amedrentados. Pero la mano del Señor estaba con ellos.
Mis amados hermanos, yo estoy convencido de que no necesitamos otra cosa. No sé qué piensas tú, no sé cómo te sientes. Yo creo que no necesitamos más que la mano del Señor sobre nosotros. Si el Señor pone su mano sobre nosotros, con lo que esto quiera decir, ¿qué más podemos necesitar? Estar bajo su protección, bajo su cobertura, bajo su dirección, bajo su cuidado, bajo su protección. Eso es lo que tú y yo necesitamos. No nada más en este tiempo de dificultad, de pandemia, de problema económico que se viene y que ahí está, sino todo el tiempo, antes y después. No hay nada más importante ya como creyente que tú y yo pudiéramos necesitar, que es la mano del Señor con nosotros. Yo eso es lo que anhelo, yo eso es lo que quiero, yo eso es lo que disfruto, yo eso es lo que agradezco, yo es lo que aprecio, es lo que valoro, que la mano de Dios esté sobre nosotros. Si la mano de Dios está sobre nosotros, hermanos, ¿qué? No importa si tenemos que dejar nuestro lugar, tenemos que cambiarnos, cambiar de empresa, cambiar de ciudad, cambiar de país, lo que sea. Si tenemos la mano del Señor en nuestras vidas, podemos vivir tranquilos, podemos estar seguros, podemos seguir adelante. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Yo pienso, sinceramente, que teniendo al Señor con nosotros, ya la hicimos. ¿Cuál es tu opinión de esto? Voy a seguir leyendo. Versículo 22 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. Fíjate qué interesante, a oídos de la iglesia. ¿La iglesia tiene oídos? Qué interesante. Que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Él llega ahí y se encuentra con un montón de convertidos, con gran multitud que se había convertido, y los exhorta y les dice: permanezcan fieles al Señor. Apunta, subraya, memoriza, entiende que de eso se trata ahora, permanecer fieles al Señor. Dice versículo 24: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y aquí vemos otra vez la presencia y la llegada de Bernabé a este lugar provocó y produjo que una gran multitud fue agregada al Señor. Wow. Insisto, el propósito de Dios es que mucha gente se pueda convertir al Señor, que mucha gente pueda ser agregada al Señor. Ese es el propósito de Dios. Versículo 25: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, aquel gran perseguidor, ¿se acuerdan? Y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Verso 27: en aquellos días, chécate esto, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Pablo de Saulo. O sea, imagínate el cuadro. Ya tenemos encima la persecución, ya estamos viviendo fuera de nuestro país, fuera de nuestro estado, fuera de nuestra casa, de nuestro ambiente, ya dejamos atrás todo y tenemos una vida nueva, diferente, de temor, de estrés, de angustia, escondidos, cuidándonos porque nos pueden encarcelar o nos pueden matar. Una situación muy estresante, y además de eso ahora resulta que viene un profeta para decirle a la iglesia que creen, hermanos, se viene una gran hambre. Y fíjate qué interesante, dice en toda la tierra habitada.
O sea, venía un problema de dimensiones mundiales. En toda la tierra habitada por humanos venía una gran hambre, dice, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Esto ocurrió, o sea, no nada más después de vivir y sufrir la persecución, ahora tenían que sufrir una hambruna, una situación de hambre, de escasez de alimentos, de imposibilidad de encontrar recursos. ¡Wow! ¡Qué horror!, ¿no? Imagínate. En el tiempo de Claudio murió en el año 53 después de Cristo. O sea que estamos hablando en los primeros días de la iglesia, muy al principio. Qué tiempos tan turbulentos para la iglesia, ¿no es cierto? Entonces estos pobres hermanos realmente la pasaron mal. Realmente les tocó una situación muy difícil, mucha persecución, muerte, tortura, encarcelamiento y ahora hambre. Ahora dificultad para conseguir el alimento, para conservar la vida. Y era solo el principio, lo que se venía después. Esto fue en el año 50, 45, 50 después de Cristo, pero un poquito después, en el año 70. En el año 70 se cumplió lo que el Señor Jesucristo había dicho en Lucas capítulo 21. Bueno, lo tenemos en Lucas 21, no lo dijo en Lucas 21, pero lo tenemos registrado en Lucas 21. Cuando les habla a los judíos, ustedes pueden leer luego en su casa desde el versículo Lucas 21, desde el 20 hasta el 24, pero en el 24, en el 23 y 24 dice: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y está hablando a los hebreos, a los judíos, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Los judíos iban a ser llevados cautivos a todas las naciones, otra vez, esparcidos por todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Tú y yo sabemos, la historia nos lo relata, que el emperador Tito, romano, o por medio de Tito, ellos vienen y destruyen la ciudad de Jerusalén. Destruyen los muros de la ciudad, destruyen también el templo de Dios. Esto ocurrió más o menos en el año 70, es lo que nos dice la historia. Ya no lo tenemos en la Biblia, pero sí tenemos el registro histórico. Ahora, esto se lo está diciendo el Señor a los judíos, claramente. Y los judíos aquí, en este momento, se inicia un asunto que se llama la dispersión. Otros le llaman la diáspora. Es la dispersión, es este hecho de que los judíos fueron expulsados de su tierra y fueron esparcidos por todas las naciones. Y entonces tenemos aquí un doble acontecer. El acontecer sobre los judíos, que eran los que perseguían principalmente a la iglesia, pero también el acontecer sobre la iglesia. Son dos cosas diferentes. Pero aquí el Señor Jesucristo nos revela que cuando los judíos sean expulsados de Jerusalén, sean llevados cautivos a todas las naciones, en ese momento se arranca una etapa nueva en el reloj profético de Dios, que es lo que se llama o se conoce como los tiempos de los gentiles. ¿Qué es este tiempo cuando el evangelio y el tratamiento de Dios con la humanidad, en la humanidad, iba a incluir también a los gentiles? No nada más ya al pueblo hebreo, al pueblo judío, a Israel, sino que se iba a abrir esta puerta enorme que disfrutamos hoy en día nosotros, en donde los gentiles, los no judíos, somos incluidos y somos invitados a formar parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios. Entonces tenemos aquí esta doble actividad. Pero si tú te acuerdas, en Daniel capítulo 12, versículo 7, se nos dice que cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, Daniel 12, 7, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Yo te había recomendado que leyeras en la ocasión anterior, que leyeras el capítulo 12 de Daniel particularmente. Te invito a que lo leas. Léelo. Está
Es muy importante, está muy claro. Lee todo el capítulo 12 y si puedes leer todo el libro de Daniel, fantástico. Y si puedes leer toda la Biblia, mejor. Te invito a que lo hagas. Te recomiendo esta lectura, muy en serio. Muy en serio. Pero también incluso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 menciona este asunto de los gentiles. Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. 2 puntos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Qué interesante. Que aquí Pablo vuelve a explicar y dice: el pueblo de Israel se endureció y ahorita este endurecimiento parcial de Israel tiene el propósito de poder incluir a los gentiles hasta que esto se termine. Esta etapa, esta era, este lapso en donde los gentiles somos incluidos, así se le llama la plenitud de los gentiles. Yo estoy convencido, y ya lo he compartido antes, no es el lugar ni el momento de explicarlo a detalle, pero estoy convencido de que este periodo dura 2000 años. Dura 2000 años en total, antes de que entremos al último milenio, que es el milenio que corresponde al reposo. Pero bueno, lo que te quiero decir en este punto es que los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Aquí se abre, Israel es expulsado de su tierra, es esparcido a todas las naciones y se inicia esta etapa llamada la plenitud o los tiempos de los gentiles. Aquí se dispara este periodo, se inicializa este periodo que ha de terminar cuando esta dispersión se termine. Algunos teólogos, estudiosos, escatólogos quieren ver el regreso de Israel en 1948 como el inicio de este cierre de esta etapa. Interesante este estudio, ahí te lo dejo para los que les gusta el estudio. Chéquenle, pero mira, quiero enfatizar que los tiempos de Dios son perfectos. Fíjate el control y la maravilla de Dios. El Señor Jesucristo en Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el evangelio. El tiempo se ha cumplido. Dios tiene un reloj profético en donde las cosas que tienen que ocurrir van a ocurrir. Así es el tema. El tiempo se ha cumplido. Luego Gálatas capítulo 4, verso 4 también nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando el Señor Jesucristo se encarna, es en cierto momento, en cierta fecha, en cierto cumplimiento que Dios tiene previsto. Dios tiene un control, mis amados, perfecto. Dios tiene un control perfecto. Dios no se le van los tiempos. A Dios no se le hace tarde. No estamos viviendo en un mundo en donde nadie sabe qué sigue y nadie sabe qué pasa. Por supuesto que Dios lo sabe. Por supuesto que Dios tiene el control. Fíjate, el texto de Daniel que te leía decía que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Las cosas tienen cumplimiento. El plan de Dios se va a realizar y se va a llevar a cabo sí o sí. Dios tiene su reloj. Dios tiene el control. Mira, para los que les gusta estudiar Mateo capítulo 1, verso 17. Mateo 1:17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. 42 generaciones. Para los que les gusta la escatología y el estudio de la Biblia, chéquense ese dato. Todo está perfectamente planeado y controlado por Dios. Todo tiene fecha. Todo tiene fecha. Nada es arbitrario, nada sucede sin control. No vivimos en un mundo en el que Dios está inconsciente y no tiene control de las cosas. No es así. Dios tiene todo perfectamente calendarizado
Y todas las cosas que van a ocurrir el día y la hora que el Señor Jesucristo y Dios hayan determinado. Yo creo, mis amados hermanos, que nada, absolutamente nada, se escapa del control perfecto de Dios. No podría esperar menos de Dios. ¿Cierto? Dios es perfecto. Y es una delicia tratar con un Dios perfecto, con un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente que tiene el control de todo lo que pasa. Todo está bajo el plan perfecto de Dios. ¿Va? Ok, quiero concluir con esto. Se viene la persecución, se viene la dispersión judía, pero también la cristiana. También los cristianos fueron esparcidos, incluso antes que los judíos. Cuando la iglesia es perseguida, principalmente por los judíos, la iglesia sale y empieza a andar por todo el mundo conocido, a esparcirse y a llevar el evangelio, y Dios empieza a cumplir sus propósitos de hacer llegar el evangelio hasta lo último de la tierra. Poco después se viene la cosa sobre el pueblo de Israel, sobre los judíos, y también ellos son esparcidos por todo el mundo. Y en medio de esto otros problemas como la hambruna, ¿no? Pero si volvemos a nuestro texto base de Hechos capítulo 11, vamos a descubrir cuál fue la reacción de los cristianos ante esta situación. Y eso es lo que quiero también llamar tu atención para terminar. Hechos 11:29 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Wow. Qué reacción, qué respuesta. Los hermanos reaccionan ante la hambruna que se vino, reaccionan y mandan ayuda y mandan soporte. Me llama mucho la atención este versículo que estamos viendo aquí. Dice que cada uno conforme a lo que tenía. Había hermanos que tenían y había hermanos que no tenían. Y los que tenían le enviaron recursos a los que no tenían. Me llama mucho la atención esta dinámica que se generó como resultado de la crisis tremenda por la que pasaba la iglesia. Gran persecución, hambruna, problemas, escasez. ¿Y cuál fue la reacción? Los que podemos, dijeron, vamos a enviar a los que no pueden. Los que tenemos, vamos a enviar a los que no tienen. Me llama mucho la atención. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 34. Dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Wow. Y Romanos capítulo 15, verso 26 dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y Romanos capítulo 12, verso 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Yo creo, mis amados hermanos, que tenemos que abrir los ojos ante esta realidad. La primera iglesia reaccionó ante la crisis. ¿Qué hicieron? Predicaron el evangelio. Tuvieron que ser esparcidos y salieron predicando el evangelio y ganando a otros para Cristo. Pero también reaccionaron ayudándose mutuamente, ayudándose entre ellos. Esto es muy importante. Por ahora, yo creo que las iglesias de todo el mundo hemos dejado de congregarnos. En todo lugar en donde la pandemia ha llegado, las iglesias han dejado de reunirse. Quiero decir esto claramente, mi hermano. Para muchos cristianos,
Esto es una verdadera tragedia. Para muchos cristianos, el hecho de no poderse congregar los domingos es una verdadera tragedia. Porque su vida cristiana consistía en asistir a estas reuniones. Y eso era todo lo que tenían. Algunos incluso quieren ver y dicen y piensan que la iglesia ha dejado de existir. Y para nada. Al contrario, se viene un crecimiento exponencial de la iglesia a partir de esto. Muchos cristianos no tienen una vida espiritual. Y digo esto con pesar y con tristeza. Muchos cristianos solo se congregan, pero no tienen una vida espiritual, no tienen una relación íntima con el Señor. Como dice 1 Corintios 1, que hemos sido llamados a la comunión con Jesucristo. Nuestra vida cristiana es 24/7, hermanos. ¿Sí estás de acuerdo conmigo, no? Cuando Cristo entra en tu vida permanentemente. No entra en tu vida nada más los domingos un ratito al mediodía o en la mañana. Cuando Cristo entra en tu vida, está ahí 24/7. Y Él tiene toda la intención de hablar contigo, de guiar tu vida, de enseñarte, de pulirte, de purificarte, de santificarte, de apartarte del pecado, de las cosas agradables para Él. Esta dinámica espiritual entre Jesucristo y tú, esa es la vida cristiana. Es una dinámica transformadora, es una dinámica que cambia tu vida profundamente. En donde el Señor te consuela, te abraza, te provee, te protege, te guía, te santifica, te corrige, te pule, te transforma. De eso se trata, mis amados. Esta crisis, esta situación está permitida por Dios. Este asunto de que las iglesias no se pueden congregar, que está prohibido, que no sabemos cuánto va a durar. Si va a durar un mes más o 3 meses más, o incluso en el futuro, el año que entra, no sabemos si viene otro virus o viene algo peor, no sabemos. Lo que sí sabemos es que el Señor está con nosotros y el Señor quiere estar con nosotros. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito a que cambies, a que abras tu corazón, a que te des cuenta de que lo necesitas. Pero si tú ya tienes a Cristo en tu corazón y si Cristo es real en tu vida, necesitamos entender que mi vida cristiana, mi relación con Dios no depende de un lugar ni de una reunión un día a la semana. Por Dios. Mi vida cristiana es mi comunión con Cristo. Mañana, tarde y noche y madrugada. Él y yo, tú y Él. Él y nosotros. Él en nosotros. Guiándonos, moviéndonos, llevándonos. Y una de las cosas hacia donde nos va a mover el Señor, y estoy seguro de esto, es hacia lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 16. Dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. De hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. A lo mejor va a ser un sacrificio, sí, de acuerdo. A lo mejor va a ser un sacrificio el poder ayudar a otros. Porque yo mismo tengo algún tipo de necesidad, pero lo puedo hacer. Dice, de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De cuáles? De hacer el bien y de ayudarnos entre nosotros. Hermanos, en medio de esta crisis, te quiero decir, si tú tienes bendición, bueno, en primer lugar, dale gracias al Señor, ¿no? Si tienes agüita caliente, tienes camita con cobijita, tienes comidita, tienes todo lo necesario para la vida, si estás en paz, si estás bien, comparte con otros. Extiende esta bendición a tus hermanos en el Señor. Entre nosotros ya hay algunos que necesitan ayuda. Y a lo mejor en la medida que los meses pasen, las semanas, los meses, más y más de nosotros vamos a necesitar ayuda. Si tú puedes,
Conviértete en un instrumento de Dios. Es una de las cosas que Dios quiere, que no haya ningún necesitado entre nosotros, que no haya de entre nosotros como iglesia local nadie que no tenga comida en su mesa. Y a lo mejor también necesitamos apoyo para otras cosas. Tal vez necesito pagar la luz o pagar la renta donde vivo. A lo mejor no nada más necesito comida. Tal vez también necesite algún tipo de ayuda económica para cumplir mis compromisos, mis responsabilidades. No sé si me explico, mis amados. De veras, de todo corazón, yo los invito a que abramos los ojos y veamos a Dios detrás de todo esto. No somos víctimas. No somos víctimas. El Señor está al control de esta situación al micro detalle. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo reaccionar? Esparzamos el Evangelio. Hablemosle del Señor al que podamos. A lo mejor ahorita es difícil, estamos encerrados en casa, pero lo podríamos hacer a lo mejor por WhatsApp o por Facebook o por inbox o por quién sabe qué medio o red social o correo electrónico o llamada telefónica. Es tiempo de hablarle a los parientes y a la gente que no conoce al Señor, decirle: oye, el Señor viene, necesitas a Cristo, el tiempo está cerca. Pero también de ayudarnos, de apoyarnos. Y si tú estás necesitado, si tú eres miembro de esta iglesia local y estás en medio de una situación crítica, por favor, no dejes de ponerte en contacto con nosotros. Avísanos. Para eso estamos. Queremos ser de bendición y de ayuda para ti. ¿Vale? Vamos a orar. Señor, te agradecemos mucho por tu palabra y por tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por ser quien eres, por ser como eres. Nos sentimos muy confiados, Señor, sabiendo que tienes el control perfecto de todas las cosas y que nada se escapa de tu control. Gracias, Señor. Muévenos, úsanos y haz lo que tú tienes pensado en nosotros por medio de esta crisis. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Bien, hermanos, me despido. Quiero desearles que el Señor les llene de su paz, que les llene de salud, de gozo, y que todos nosotros podamos estar tranquilos, disfrutando de este tiempo con la familia en la presencia de Dios. Hasta la próxima y que el Señor les bendiga. Tu eterno amor mi alma rescató. En ti yo encuentro paz y la verdad. El tiempo que fallé, los intentos de mi piel, sin Dios no logro nada. El tiempo que fallé, los intentos de mi piel, sin Dios no logro nada.